Hola, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Ahorita quería hablar un poquito de dos temas entrelazados, muy interesantes y muy importantes que tienen que ver con em, la violencia de género y a su vez el principio de inocencia. Bien, la violencia de género es un concepto, una categoría política, pero también jurídica, que sobre todo se ha implantado con mucha fuerza durante los últimos años, y el principio de inocencia es un principio jurídico, sobre todo en los estados modernos, en los cuales se evita un enjuiciamiento directo e inquisitorio para un acusado de un delito, en el cual se establecen una serie de garantías, una serie de, de garantías o de esferas de protección para el individuo, en el cual esas esferas deberán ser vencidas o penetradas a partir de la prueba, a partir del proceso, dando siempre una posibilidad de defensa al ciudadano hasta el fin último, poder vencer y lograr de forma categórica una sentencia, una resolución en la cual se ha evidenciado con muchísima prueba, con muchísimos documentos, con muchísimo respaldo que esa persona es culpable de algo que se le atribuye, un delito, una multa o algo que deba de ser sancionado. Bien, resulta que en la violencia de género muchas de estas esferas jurídicas son saltadas. Estas esferas jurídicas son sorteadas, es decir, eliminadas o puestas en cierta congelador, ¿verdad? No es que todas las esferas jurídicas desaparezcan para declarar la culpabilidad, en este caso de alguien acusado de violencia de género, pero sí se pone en un congelador o se ponen entre paréntesis. En la categoría o concepto de violencia de género hay ciertas ventajas, hay una especie de discriminación positiva, que es una de las estrategias que se utiliza en la conocida como igualdad material, una especie de discriminación positiva en la cual hay una presunción de verdad, una especie de presunción de verdad de que una acusación, de que una postura, una posibilidad de violencia contra la mujer sea real. Esto no implica culpabilidad de forma inmediata, y eso es muy importante entenderlo. No implica que la persona a la cual es acusado, no debería eso utilizarse así, la persona la cual es acusada de violencia de género, por así decirlo, no es sentenciada y no debería ser acusada de forma pública como culpable de violencia de género, sino que hay un proceso, pero sin embargo una de las grandes ventajas que tiene, una de esas elementos o sobreprotección, esa discriminación positiva o esa categorización diferenciada que da cierta ventaja a la mujer, implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, por ejemplo la movilidad o la libertad de movimiento, como por ejemplo en una medida cautelar inmediata. Cuando hay una denuncia por violencia de género puede haber medidas o medida cautelar de no acercarse a cierta cantidad de metros o de espacio a la persona que ha sido la que ha iniciado el proceso, ¿no? Claro, esa restricción que usualmente tendría un análisis mucho más profundo, que implicaría varios días de estudios en otro tipo de juicio, en otro tipo de proceso. En el caso de violencia de género se acorta, se suspende, básicamente se deja entre paréntesis y se decreta. Claro, todo esto la ley lo formula y lo ordena siempre garantizando y siempre cuidando los derechos tanto del denunciado como de la denunciante. Pero sí es que es muy popular el hecho de que a veces pareciera que hay un trato diferenciado a favor de la mujer, y eso es real, pero no es la única materia donde existe en el derecho y en materia constitucional y política donde existe esa discriminación positiva. Podemos verlo en muchísimas otras áreas, como por ejemplo el área tributaria, donde hay cierto tipo de bienes, o por ejemplo una aeronave privada, o por ejemplo un yate, donde hay un tipo de impuesto especial por el tipo de bien que es un bien de consumo básicamente de lujo,
en el cual el que lo compra tiene un trato diferenciado respecto a aquel que introduce o compra una bicicleta, ¿verdad? Que es un bien mucho menor. Hay una discriminación positiva, es decir, el principio como tal no es nuevo ni es exclusivo del caso de violencia de género. Es un principio que el Estado ha utilizado continuamente. Asimismo, otro caso, además del tributario, podrían ser los criterios de beca, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, en la cual se otorgan becas a aquellos estudiantes, a aquellas personas que, si bien están en estudios superiores, necesitan probar ciertas dificultades económicas para continuar sus estudios superiores. En ese sentido, una persona que ha salido del colegio más caro, cuya condición económica es muy buena, no va a gozar de una beca del Estado, porque habrán otros que lo necesitan más, aunque las notas sean similares o iguales o incluso un poco superiores, pero no cumpliría con ese criterio. Es decir, ahí hay un trato diferenciado, una discriminación positiva encargada de equiparar la situación entre miembros de distintas clases sociales. En este caso, la aplicación desigual, el trato diferenciado, la discriminación positiva que se hace es, por así decirlo, a favor de las mujeres, y hay efectivamente un voto de confianza, hay un voto de una presunción de que es real la acusación. ¿Y cuál sería el motivo en ese sentido de esa discriminación positiva, de esa diferencia de categoría? Vendría básicamente de ese peligro, de ese peligro que implica la convivencia familiar, que implica la intimidad familiar, en la cual efectivamente puede haber mucho tipo de violencia, muchísimas formas de violencia, en la cual la mujer, se hace difícil expresar, ¿verdad? Entonces, una familia normal uno puede verla, pero sin embargo existir dentro de su estructura, de sus tripas, por así decirlo, una violencia sistémica grave, fuerte. Entonces, cuando se anima, se ha estudiado mucho también esas estructuras que son de poder y que son muy difíciles de rehuir, ¿verdad? Y de huir de ellas y de salir de ellas, que hay una fuerza muy penetrante de muchísimos años, de muchísima cultura también, que a veces ha sido heredada, y ese tipo de dificultades se sopesan en el momento de la ley, y por ese tipo de cuestiones se le da una gran relevancia y se estipula en el momento de su verificación, de su análisis, un trato diferenciado. Pero ojo, esta ley también puede ser mal usada en algunas ocasiones si también los funcionarios públicos, los fiscales, los jueces tampoco analizan el caso en concreto, casos difíciles, casos concretos, donde puede ser un invento, una mala categorización o otro tipo de violencia. La violencia de género es una presunción y que efectivamente puede suceder o puede realizarse o puede existir, pero no es la única vía o la única motivación de la violencia. Entonces todo eso tendrá que analizarlo muy bien el tribunal y los funcionarios encargados del análisis del caso en concreto. Por último, el principio de inocencia, como repito, no debería ser castigado, no debería ser menoscabado con estas leyes y estos principios y estos tratamientos diferenciados referentes a las leyes que previenen la violencia de género, que la previenen y la combaten. Debería haber muchísima madurez en su utilización, tanto de las víctimas como de los funcionarios, para darle fuerza, para darle realce, para que realmente sea importante y ataque el problema real, que en este caso tendría que ver con esa cultura que implica una diferenciación en roles, en importancia entre hombres y mujeres. Estas leyes de género y estas violencia de género en general realmente ha sido extendida porque se ha dado cuenta la misma sociedad, también los movimientos que abogan por ese tipo de normativa, que no queda solamente un tipo de violencia física, de golpe, de maltrato, de humillaciones dentro del hogar. Entonces
Se ha extrapolado no porque sea una exageración, sino porque se ha verificado una serie de estructuras que salen, que, que trascienden las paredes de una casa y se puede ver en el trabajo, se puede ver al nivel de salarios, a nivel de trato, a nivel, bueno, en una serie de rubros y formas y despliegue de la vida misma, en la cual existe ese trato diferenciado, impregnado de la cultura, por así decirlo. El hecho de que ciertas funciones le tocan a la mujer casi de forma automática, sin ningún tipo de análisis o verificación sobre lo que se le asigna, y al varón o al hombre otro tipo de cuestiones diferenciadas. También eso es cuestionado por estas leyes de violencia de género, ¿no? En la cual no es y no debería ser una negativa a renunciar a ciertos roles, pero sí se cuestiona el hecho de que sean asignados de forma natural o sin ningún tipo de cuestionamiento. Es decir, que quien elija ser madre, que quien elija ser abuela, que cuide a muchos nietos, lo haga realmente porque lo desea, porque lo quiere y no como un rol asignado, ¿verdad? Eso también aboga por aspectos como los cuidados, en los cuales usualmente las mujeres se encargan más y probablemente tengan mayor habilidad. No es esa la intención de cuestionar si son o más hábiles o no. Lo importante es que en todo caso estas personas decidan dedicarse a una u otra cosa, al rol más tradicional o salirse de ese rol tradicional, pero a partir de una decisión concienzuda, habiendo realmente otras posibilidades y no solamente encajonados porque así se determina. Entonces eso cuestiona lo que serían las categorías y los conceptos de violencia de género. Eso es lo que vendrían a cuestionar, y lo único importante es cuidar el principio de inocencia, que el principio de inocencia no debe ser moneda de cambio, no debe ser moneda de cambio a favor de una violencia, de erradicar la violencia de género. No, van básicamente a la par. De nada nos serviría socavar el principio principio de inocencia por mayor justicia o mayor alcance de la cuestión esta de violencia de género, del concepto de violencia de género. Eso sería un tremendo error, sería un enorme disparo al pie, un suicidio jurídico, así que también eso me gustaría recalcar. Y nada, eso tiene que ver, eso quería ser el comentario, violencia de género y principio de inocencia.